Y este hermoso himno dice que hay poder, que toda la enfermedad se va. Es verdad, porque hay una promesa en Isaías 53, de 3 al 5, que Cristo llevó en la cruz de Calvario todo el dolor, los sufrimientos de los hombres, ¿no? Entonces, este mensaje es de la oración, y la verdad que también hoy, pues no, es un culto de oración, y por lo tanto vamos a dar sobre la oración. La oración es una ciencia espiritual. Entonces, como dice que es necesario que nosotros tenemos que dar culto y adoración en espíritu y en verdad. Entonces, de todo cada uno de nosotros, nuestro espíritu está con hambre de conocer la palabra, con hambre de conocer más sobre la oración, la bendición de la oración entre hijo y padre. Entonces, esta palabra está centrado en Juan 14, 14. ¿Qué nos dice la palabra de Juan 14, 14? Dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿En nombre de quién tenemos que pedir? ¿En nombre de qué? En nombre de Jesucristo. Pero también nos habla en Mateo 16, en el mismo contexto, Juan 16, 24. Nos dice la palabra de Dios, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, para que nuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, nosotros, sus hijos de Dios, la que aceptamos Cristo en nuestro corazón, es necesario que debemos pedir en nombre de Jesucristo. ¿Por qué nosotros podemos pedir en nombre de Jesucristo? Es que Jesús vino como Cristo a esta tierra. Él abrió el camino en cruz de Calvario, ofrendando su vida, fue menospreciado, fue escupido, bofeteado. Era la muerte la peor manera de aquel tiempo, pero Él, por causa de nosotros, para que pueda cumplir la escritura, para que pueda cumplir el mandato y la misión, porque vino por Él lo hizo en cruz de Calvario. Amén. Entonces, ¿qué es la oración? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, amados hermanos, ¿qué será la oración? Pero eso sucedía cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, cuando aún todavía no éramos hijos de Dios. Y eso también, en ese estado también hay muchas personas hoy en día están sufriendo por no conocer a Dios, porque no sabe la tremenda bendición que ellos están perdiendo por no conocer a Dios. Y la responsabilidad de nosotros, de sus hijos, de Dios, de los discípulos, es que también nosotros tenemos que compartir, guiar al conocimiento de la palabra, del evangelio, presentar Cristo. Entonces, muchas veces, aún todavía nosotros, cuando todavía no conocíamos a Dios, nos preguntábamos, ¿qué será la oración? ¿Para qué orarán? Nos hemos preguntado. Pero la oración era la tremenda bendición que el ser humano lo estaba perdiendo, y hoy en día también no lo conocen. Gracias a Dios nosotros, como de esta iglesia y muchas iglesias que están esparcidas en esta faz de la tierra, conocen la bendición de oración. Pero si aún todavía no tienes un conocimiento absoluto o claro de la oración, hoy te vamos a presentar la bendición de la oración ante nuestro amado Padre Jesucristo y Padre Jehová Dios. La pregunta también es, ¿con qué frecuencia oras como hijo de Dios? Es una pregunta, amados hermanos, que ustedes tienen que contestarse acá. Y usted, amado hermano, lo que está en el lugar que está escuchando a través de este medio, Facebook, YouTube, también si usted ya es cristiano, ya es hijo de Dios, aceptó Cristo en tu corazón, es que también usted tiene que hacerte pregunta, ¿con qué frecuencia oras? Eso, la respuesta usted mismo tiene que dar, ¿sí? Y también preguntarte, ¿qué te impide orar?
Pues sí, muchas veces nos impide orar. Cuando estamos orando, nuestro pensamiento va a un lado, a otro lado, empieza a titubear. Hay una razón. Y esa razón es que Satanás está obrando. O también hay un pecado constante en tu vida. Por eso, porque Dios es santo. Porque Dios es santo, es por eso que nosotros, los que ahí estamos pecando, o los que ya no son hijos de Dios, están como esclavos del pecado, ellos no se pueden presentar delante de un ser santo que es Dios. Entonces la palabra de Dios también nos habla en 1 Tesalonicenses 16, no 5:16, dice, estad siempre gozoso. Entonces cuando es nosotros los hijos de Dios, tenemos que presentarnos ante Dios, estar gozoso, feliz, contento. ¿Cuántas veces a veces no nos presentamos así? A veces nos presentamos en la oración con nuestros motivos. Y eso, ¿sabes? Eso también pasaba conmigo, aún todavía algún momento pasa en mí. Y eso que Satanás es muy astuto, nos ataca por distintas formas. Pero también en los 5:17 nos habla también, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Orad sin cesar, no dice. Es que constantemente debemos tener comunión con Dios. Cuando apenas nos despertamos, de repente 3 de la mañana, o no sé la hora que nos despertamos, agradecer a Dios, poner a Dios todo. Es una conversación tan genuina entre padre e hijo. Una conversación con tanta confianza, porque Él es nuestro Padre, Él nos escucha y Él también nos responde. Y muchas veces, a veces, no lo creemos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha incredulidad en nuestro corazón como persona, ¿no? Como ser humano. Somos muy débiles, por decir, casi por naturaleza. Entonces, la madurez espiritual es lo que nos va a dar fortaleza, nos va a dar fuerza. Y siempre en nuestra oración hay que pedir a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé llenura del Espíritu Santo. Y ese Espíritu es lo que nos va a guiar día a día en nuestra vida. Y también nos habla, ¿no? En 5:18 dice, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no merecíamos estar juntamente con Él, delante de Él, conversar de padre e hijo, porque Él es santo. A veces porque tenemos ciertos pecados, estamos dudando, estamos en duda de que nos va a escuchar Dios. Entonces, pero sí, a pesar que nosotros somos pecadores, a pesar que somos débiles, Dios nos escogió, nos llamó, conociendo nuestras debilidades, conociendo lo que iba a pasar en nuestra vida. Pero Dios nos puso un intermediario, nos puso un abogado, que intermedia por nosotros, y eso es Cristo Jesús. Entonces, siempre que oremos nosotros, debemos orar en nombre de Jesucristo. Nosotros los hijos de Dios ya lo sabemos en qué nombre debemos orar. Hay muchos hermanos, hay muchas iglesias, ellos oran en nombre de Dios. Pero debemos conocer el intermediario, que es Cristo. Amén. Si no conocemos eso, si no tenemos seguridad de eso, es que el diablo nos va a engañar de tantas maneras. Nos va a atacar con nuestras debilidades, con lo que nos falta, y Él nos conoce. Pero tenemos que tener fortaleza, tener comunión día a día con nuestro amado Señor. Y con eso es que tenemos que presentarnos con corazón humillado en nuestra oración. Dice que cuando estamos arrodillados, cuando estamos orando, hay ángeles que nos están escuchando. Y esos ángeles también, ellos después que terminamos nuestra oración, van a presentar nuestra oración
delante de Dios. Pero a veces también nosotros oramos con nuestros motivos. A veces oramos como ir al mercado, pedir a Dios, dame tal, cual, aquello. Entonces, eso no es correcto, hermano. Debemos orar con el motivo y el deseo de Dios, dejando en las manos de Dios todo nuestro carga. Y también, ¿no? En la Biblia, la oración se entiende como una forma de comunicarse y dialogar entre Dios y el ser humano. Es una relación íntima donde el individuo se acerca a Dios reconociendo su debilidad y se entrega genuinamente entre espíritu y carne, entre espíritu a espíritu, entre tú y yo. O sea, ¿qué quiere decir? Entre nuestro Señor y nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros motivos, porque Él nos conoce incluso antes que abriéramos la boca. Él nos conoce lo que nos falta, lo que nos sobra, nuestras debilidades. Dios nos conoce antes que abramos la boca. Entonces, la oración también es elevar el alma a Dios con ruego, súplica o diálogo. Se basa en la dependencia total del ser humano hacia su creador. Incluye adoración, alabanza, confesión de pecado, agradecimiento por su inmensa gracia que está sobre sus hijos. Amén. Entonces, la mayor bendición que los hijos de Dios han recibido es el secreto de la oración. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, si alguna vez todavía no has conocido eso, estás perdiendo una gran bendición. Ese es como si agarraras un teléfono con tu padre, con todo sumisión, un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces Él te va a responder, pero no todo lo que pides te va a responder. Él tiene su manera de responder la oración de tres maneras. Uno puede ser desde ya, porque era la voluntad de Dios. Como en el siguiente caso puede ser de acuerdo como vas conociendo, madurando en el Evangelio, te va a sanar, te va a dar. Pero hay momentos que no te va a dar nada, porque no es tu horario, es que te va a hacer daño, ¿no? Pero sí, dentro de los tres tienes una gran bendición. Pero es necesario que nosotros debemos ser hijos de Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si no lo hacemos, va a haber un problema. Y vamos en lo posteriormente, voy a explicar eso, cuando las personas oran, aún no siendo hijos de Dios. ¿Tienen respuestas también? Sí, es verdad. Entonces, dice, cuanto más ora la persona, tiene un problema. No oran con esfuerzo, sino que lo importante es orar conociendo el principio y el contenido de la oración que Dios quiere responder. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué ocurre cuando los hijos de Dios oran? También es una pregunta de interrogante. Nosotros sí, todos sus hijos de Dios sabemos qué sucede cuando los hijos de Dios oran. Pero si usted aún lo que nos está viendo a través de este medio, si usted no conoce, hoy te vamos a presentar qué sucede cuando oras aún no siendo hijo de Dios. ¿Quién te responde? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la que todos los religiosos tienen su oración y por qué reciben respuesta? Es una pregunta. ¿Cuál será? Hay personas que oran en nombre de los animales, objetos de piedra, madera, estatua, construido por mano del ser humano, por un pecador. Entonces, ¿por qué reciben aún así orando en esos? Hay un caso, ¿no? Hay un motivo, hay un ser que aún dentro de eso también responde. Entonces, sabemos que Dios es espíritu y lo más impresionante que ese Dios espíritu vive en nuestro corazón. 1 Corintios 3:16 nos dice que somos
templo de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios no habita en ninguna imagen, en ninguna otra cosa material, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todos los lados al mismo tiempo. Y nosotros, sus hijos de Dios, somos iglesia universal, iglesia invisible. ¿Y Dios por qué? Porque ese Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿por qué las personas que hacen idolatría reciben poder? Es una pregunta también. ¿Por qué esas personas que hacen idolatría? Hoy, hablando de eso, hoy venía acá a San Juan, viva por San Juan del Lurigancho. La verdad, había una atoradera terrible. Entonces, iba avanzando el móvil y me encontré, hay un montón de personas vestidos, transpiraban, sudaban ahí, cargado una estatua, cargado un yeso y cargado imagen. Y la verdad que me dio mucha pena, ¿no? Ellos hacen es porque no conocen la palabra, porque no conocen el evangelio. Lamentablemente hay instituciones, los dirigentes, los que dirigen conocen la palabra, pero no transmiten lo que debe decir. Incluso ellos lo guían para que puedan cargar estatua, no, yeso, imágenes, porque lamentablemente a través de eso también tienen respuesta. Y en el Perú hay un montón de imágenes, un montón de dioses, un montón de señores. El ser humano ha creado tantas imágenes de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tradición o costumbre. Y lo peor es que dentro de eso también tienen respuesta. En nuestro Perú, en Lima, muy conocido mundialmente, Señor de los Milagros. ¿Será que para ellos solamente, Señor, necesitan por milagro nomás? Dios es todo. Es dueño hasta de nuestro respirar. Dios es espíritu. Dios no habita en las imágenes. Entonces es necesario que debemos saber por qué las personas haciendo idolatría reciben poder. Porque ese poder que reciben es ¿por quién? A través de Satanás. En las imágenes también responde Satanás a través de las imágenes. Dios no habita en las imágenes, en ninguna cosa material. Entonces, pero también es necesario que debemos ser salvos. Si no somos salvos, cuanto más oramos, fracasamos. Y eso es lo que sucedía cuando aún todavía nosotros no conocíamos a Dios. Y a veces ni siquiera orábamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos, no conocíamos. La identidad y autoridad del hombre original. Es necesario que debemos saber la identidad, la autoridad del hombre original, de la creación original por Dios. En Génesis 1:27 nos dice la palabra de Dios que Dios creó a la imagen, semejanza de Dios, varón o hembra los creó. Eso es la identidad espiritual que Dios nos dio, pero también nos dio bendición material, física, ¿no? Génesis 1:28. Nos dice multiplicad, llenar la tierra, sosiegar, dominar todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Entonces, es una bendición física que Dios nos ha dado. Entonces, el hombre, aún separado de Dios, se ubica. Su ubicación del hombre es separado de Dios. Está en Génesis 3, de 11 al 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 3, 11 al 15? Es necesario que verifiquemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comerás? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo
comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y acá en Génesis 3:15 Dios nos da un pacto, una promesa de la venida de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal. En este pasaje de la Biblia, ¿cómo es que Dios le pregunta a Adán y Eva cuando ya habían comido, cuando ya habían caído al pecado? Pero a Adán le había encargado Dios para que le cuide a esa mujer, a su compañera, a su idónea. Pero sin embargo, ¿qué habrá pasado? Que él se descuidó. Entonces Eva comió, pero en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el hombre echando la culpa a la mujer. No, la mujer que me diste me dio de comer. ¿Cuántas veces también el hombre hoy en día le han echado la culpa a la mujer del fracaso en su hogar, en las cosas que hace? Mucho. Pero también la serpiente dijo, ¿no?, que andarás sobre tu pecho. ¿Hoy en día se cumple? Sí. En el 15 también la promesa de Dios, la venida de Cristo, también habla de la simiente de la mujer, que dice que dirá en la cabeza. Entonces, ¿cuándo hirió en la cabeza a Satanás? Es cuando él murió, Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Entonces también nos habla el estado del hombre que no tiene salvación, el estado espiritual del hombre que no tiene salvación, que no es hijo de Dios. Es muy fuerte, amados hermanos. Si usted aún todavía no conoce el Evangelio, usted que está escuchando, usted que está viendo este mensaje, entonces tú tienes que ponerte a meditar, pensar un poquito. ¿Por qué tienes tantos problemas? Dice Juan 8:44, dice que el hombre está como hijo o es hijo del diablo, es esclavo de pecado y está oprimido en su mente, en su razonamiento, en su corazón por un ser llamado diablo o Satanás. Entonces ahí viene el problema muy fuerte, pero también nos dice el estado de su corazón, cómo está de la persona. ¿Cómo está esa persona? ¿Qué es lo que está pensando esa persona? ¿Cuál es su día a día de vivir? Y nos habla el libro de Efesios, que Efesios 2:3 nos habla Dios. Efesios 2:3 nos dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a tus deseos de tu corazón y de tus pensamientos. El hombre está como hijo de ira. Entonces, por eso es lo que tiene tantos problemas el hombre. Entonces, es necesario que el hombre tiene que meditar, pensar por qué tiene tantos problemas. El estado de vida del hombre también nos habla en Hechos 8, de 9 al 13. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar como algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre
con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, que hacían y estaban atónitos. Mira, ese Simón era un hombre, estaba hablando de un chamán, ¿no? Un chamán con mucho poder, pero ese poder que él le había dado diablo o Satanás. Entonces, pero en esa circunstancia llegó Felipe y le predicó Cristo. Pues hubo muchos milagros, hubo sanidad, pero también hasta Simón, que era el chamán, también creyó en que predicaba Felipe. O sea que recibió Cristo. Ahí vio grandes milagros, ¿no? que Dios hacía a través de Felipe en el nombre de Jesucristo. Entonces, las respuestas a la oración de no creyente, obra de Satanás, y nos habla también en la palabra de Dios en 1 Corintios 10:20, dice, antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios, no, y lo sacrifican y no a Dios. No creas que vosotros hay partícipe con los demonios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos está diciendo ahí? Los gentiles, o sea, ¿quiénes son los gentiles? Las personas que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, aún todavía no son cristianos. Y muchos de ellos hay bastante en el campo. Ellos, cuando participan en, haciendo sacrificio para las imágenes, para tantas cosas que existe, que ha creado el hombre, entonces ahí está participando en un sacrificio, en una adoración al diablo, a Satanás, y a través de eso también reciben poder y a través también hace milagro diablo y Satanás, porque también tiene poder limitado, pero tiene poder. Entonces es necesario que nosotros debemos ser hijos de Dios, porque si no, tenemos un gran problema. La respuesta de las creencias espirituales es muy grave de las personas que no conocen Dios. Los requisitos para recibir respuesta de Dios. ¿Cuál será el requisito? Amado hermano, amigos, si usted todavía no has conocido este mensaje, pues dice que el requisito es para que te responde Dios es necesario, tienes que ser hijo de Dios, es necesario, tiene que haber aceptado Jesucristo en tu corazón. ¿Qué sucede cuando aceptas Jesucristo en tu corazón? O sea, sucede un acontecimiento muy grande en tu vida, cambia tu destino, cambia del Padre, es decir, cuando estabas como hijo del diablo, ser hijo de Dios, y cuando tu destino era al infierno, vas a ir al reino de los cielos. Vas a pasar a ser hijo de Dios. Nos habla muy claro en Juan 1:12. Recibir respuesta a la oración cuando oramos en el nombre de ¿qué? De Jesús. Juan 4:4 nos habla y Juan 16:24. Reciben respuesta cuando es necesario nosotros debemos para recibir respuesta debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Amén. ¿Quién no quisiera arrepentir de su pecado? Yo creo que todos. ¿Por qué? Porque nuestro estado, si no conocemos a Cristo, si nos arrepentimos de nuestro pecado, está en un grave problema. Y nos habla en Salmos 66:18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, si en nuestro corazón hay cierto problema, ¿y cuál puede ser ese problema? Es que de repente pues, puedes tener cierto rencor, cierto mal deseo a tu amigo, a tu hermano, a una persona o a tu familia. Por eso, en el momento de orar, tú tienes que presentarte a Dios con corazón contrito, con corazón
así. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto en el campo. O sea, en el terremoto, uniese a la voluntad de Dios, todo eso sucede. Entonces, los ángeles son enviados para ayudar en la guerra espiritual de los creyentes. Y nos habla de Hebreos 1:14. Conclusión. Dios responde a tus oraciones, el Dios responde a nuestras oraciones, porque somos hijos de Él. No nos preocupamos por nada, sino que podamos orar por todas las cosas con fe y debemos estar gozosos y esperar la respuesta según la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. A partir de ese momento podemos orar en nombre de Jesús. La oración es una ciencia espiritual. Que a través de la oración seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos victoria en la guerra espiritual y tengamos gozo y la bendición de ser testigos todo tiempo de una forma ilimitada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como hoy es un culto de oración, vamos a orar por cada uno de nosotros, de los líderes de la iglesia, gracias a Cristo, de nuestro pastor que está recibiendo entrenamiento, poner su con su familia, y también si alguien de repente decía que oremos por el problema que puede estar pasando, pues entiende, o personas que están escuchando ese evangelio, para poder orar y poner en manos de Dios sus problemas bajo la voluntad de Dios. Padre Dios, gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que nos das, por la oportunidad de estar presente delante de ti y conocer, aprender más a través de tu palabra. Y hoy el mensaje que he recibido, las personas que he escuchado, sean tus discípulos, tus hijos o no, que hoy quede grabado tu palabra, que entiendan esa bendición, gran bendición que tienen por a través de la oración. Entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros debemos orar. Gracias, bendito Dios, por este momento. Oro por todas las personas, Padre Santo, por estos líderes de tu iglesia, gracias de Cristo, por los discípulos, por los remanentes que formamos. Levántalos de gran manera. Dele economía de luz, dele tus 5 poderes a cada uno de ellos, Padre Santo, para que puedan aportar de gran manera en esta iglesia, para que pueda formar discípulos, para levantar misioneros, para levantar evangelistas, pastores a través de esta iglesia. Gracias a Cristo, para mandar a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. ¿Para qué? Para poder esparcir tu palabra y levantar luz de Cristo, que seamos, Padre Santo, discípulos absolutos en el campo. Te guíanos, Padre, en esos discípulos que están sufriendo por no conocer tu palabra. Bendito Dios, seas tú nuestra fortaleza en todo tiempo. Quebrantamos, atamos todos los engaños de obra de Satanás en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y a donde sea que caminemos para establecer tu reino. Guíanos, Padre Santo, con las personas que están sufriendo por no conocer tu evangelio, a esos discípulos absolutos, a esos remanentes que están sufriendo por no conocer tu santo evangelio. Bendito Dios, también oro por nuestro país. Señor, dice tu palabra, es tu voluntad para sacar gobernantes. Tú pones y sacas reyes, gobernantes de cada país. Que sea enteramente tu voluntad, Señor. Ponga a las personas adecuadas por alguna razón. Es enteramente tu voluntad para que nos guíes, nos levantas de gran manera, pero ponga a esa persona que te conoce a ti, que nos dé un espacio para dar culto, darte culto, levantar de gran manera a esta nación a través del evangelio, de evangelismo, y llevar a los 237 naciones, a los 5,000 tribus, tu santa palabra, tu evangelio. Bendito Dios, seas tú fortaleza de cada uno de tus hijos en esta iglesia. Bendícelo de gran manera, sus manos, sus pensamientos, en su familia, en su salud,
y cada uno de ellos, Padre Santo, para que tú los guías según el propósito que tú tienes. Padre Dios, te entrego a ti bajo la voluntad tuyo, nombre por nombre, a cada uno de ellos, Padre, para que lo guías en el propósito que tú tienes en sus vidas. Padre Santo, también oro por tu hijo, Pastor Rommel Lázaro, y por su esposa. Padre Santo, abre sus ojos espirituales, llena el poder de tu Espíritu Santo, déle los 5 poderes, Padre Santo, de gran manera, Padre Santo, para que pueda venir y transmitir todo lo que ha recibido de ti, Padre, para poder guiar a esta iglesia, gracias de Cristo, de gran manera, para poder trabajar unidos, todos, con una sola misión, con una sola visión, que es la visión, este evangelio y evangelismo a los 237 naciones, a los 5,000 tribus, empezando de este lugar de mayorazgo a Perú entero. Gracias, Padre Dios. Oro en nombre poderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, amados hermanos. Me despido de todos nuestros hermanos que están viendo a través de esta plataforma de Facebook y YouTube. Muchas gracias, bendiciones.